Vamos a arrancar con el caso de Diego Fernández Lima y ya sé que les dije en el video anterior que el próximo iba a ser sobre el padre de Diego, sobre su historia, su búsqueda, sus investigaciones y cómo fue que perdió la vida de forma misteriosa. Pero la realidad es que estuvieron sucediendo cosas, estuvo movilizando un poco el caso en estos días, entonces pensé que sería mejor, como en este video, contarles las novedades y ya en el próximo sí, al menos de que pase algo muy importante o algo así, traerles ese video del papá de Diego. Antes de pasar a las últimas noticias, me gustaría que veamos algunos materiales que se nos pasaron por alto, pero que se conecta, digamos, con un poco de lo que vamos a estar viendo hoy. Antes de que Christian Graf saliera a hablar y diera esa polémica entrevista, sucedió esta situación. En aquella época, cuando nadie salía, parecía no haber ni movimiento en la casa de los Graf, pasó esto y fue que el hijo de Christian salió una noche de la casa. Entonces ahí los periodistas aprovecharon para intentar hablar con él. Recordemos que el hijo de Christian Graf tenía un taller de motos en la casa ahí de la avenida Congreso, donde fueron encontrados los restos de Diego. Esto fue más o menos durante la pandemia, después él lo cerró y mudó el taller a otro lugar que es donde se encuentra abierto actualmente. Esto desde el principio fue muy interesante porque, como todos sabemos, a Diego le encantaban las motos. Y es curioso que al hijo de Christian le guste lo mismo, ¿no? Pues muchos especulan además que a Christian quizás también le gustan las motos y por ahí era esa pasión por lo mismo lo que los unió en su momento a Diego y a él. Como ya sabemos, Graf negó todo esto, dijo que él no tiene interés por las motos, que su hijo sí, pero él nada que ver. Pero es, mucha casualidad todo, ¿no? Bueno, entonces el que estamos viendo ahí en el video saliendo de la casa de los Graf es presuntamente, porque no se confirmó al 100%, pero es presuntamente el hijo de Christian Graf. ¿Una consulta para decir sobre lo que están acusando? Simplemente para defensa de la familia, ¿qué tienen para decir? Por favor, en serio. Vos sos familiar. ¿Qué tenés que ver con Christian vos? Te pido disculpas. Dame mi lugar, ¿verdad? Decir, gracias. No tiene nada que ver con lo que pasó. Desconocen el cuerpo que apareció en la casa. Entonces, como pudieron escuchar, en esa ocasión, este joven evadió todas las preguntas que se le hicieron, no contestó prácticamente nada, pero después sí lo hizo mediante mensajes. Bueno, como podemos ver, este es el primer mensaje que mandó a un medio de comunicación y dijo: hola, buenas noches, les respondo este mensaje porque entiendo que es su trabajo encontrar la palabra de alguien. Yo no tengo respuestas, las busqué, pero no las tengo. Y me encantaría también tenerlas como hijo y como ciudadano. No puedo decirles nada porque nada sé. Y después manda lo siguiente: yo solo les pido que no me vinculen con algo que no tengo que ver. Yo no existía en ese momento, no sé nada y tampoco vivo con él en ese domicilio, refiriéndose a Graf, supongo, ¿no? Lo que me entero es por ustedes, desde el inicio a fin. Les agradezco el respeto y contesto porque entiendo que es su trabajo, pero no puedo ayudar en nada. Por más preguntas que me hagan, no voy a tener ninguna respuesta para darles, porque realmente no sé nada. Ustedes sacarán sus propias deducciones de si le creen o no. Es curioso igual esto que menciona él, que ni siquiera vive con Graf en el domicilio ni nada, como si fuera que por ahí ellos no tienen una relación tan cercana capaz. A ver, probabilidades de que él no sepa nada puede haber, obvio, porque todo eso sucedió cuando él no existía, como mismo lo dice. Y si toda la familia tomó la decisión en ese momento, cuando sucedió todo, de callarse, de hacer una especie de pacto de silencio, lo más probable es que Christian no se lo haya contado ni siquiera a su hijo, ni su abuelo tampoco, ¿no? No sabemos si por ahí para este joven, no sé, fue un shock también enterarse de lo que estaba pasando en la casa de su familia y estar procesando ahora que capaz su padre puede estar involucrado en algo tan grave. Eso ya no sabemos. Pero no sé, también pienso que si en algún momento se lo contaron o si incluso durante estos días se lo contaron, muy loco como toda la familia se puso tan de acuerdo y ninguno se quebró, ninguno dijo nada durante tantos años, y si ahora se incluye el hijo también, nada, es como una locura, ¿no?
Esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Puede una familia entera convivir con un cuerpo siendo conscientes de que hay un cuerpo en su jardín durante tantos años sin decir absolutamente nada? Viviendo su vida como si nada pasara. Una criminalista de apellido Fernández Chávez habló hace poco en un canal de televisión y dio su opinión respecto a esto y sobre el caso en sí. Ella comentó que generalmente los criminales, al momento de quitarle la vida a alguien que conocen, tienden a hacerlo por atrás. O sea, los atacan de espaldas, por ejemplo, porque sienten como cierta culpa al momento de verles la cara, de verlos sufrir. Pero la realidad es que después, cuando el criminal busca encubrir el hecho para salir impune sin importarle nada el otro, ni que la familia lo esté buscando, ni absolutamente nada, pasas de ver a tu víctima como un objeto directamente. Y es el momento en el cual el criminal comienza ya a presentar esta fuerte escasez de empatía. Recordemos que a Diego aparentemente lo quisieron descuartizar para encubrir el hecho. Y creo que eso demuestra como un grado mayor de falta de empatía. ¿Y por qué una persona puede, digamos, desarrollar esta falta de empatía? Según la profesional, puede ser por la crianza que recibe o por factores genéticos. No obstante, en este caso, como sabemos, no fue solo el culpable el que buscó encubrir, sino la familia completa, aparentemente. Lo que hablábamos recién. Porque la realidad es que lo más probable, al menos para mí, es que todos hayan sabido. De los que estaban vivos en ese momento, al menos. Entonces, por ahí deduzco yo que todos, más o menos, tenían como esta falta de empatía que les duró años. 40 años, mejor dicho. Y sí, les sigue durando, porque si saben algunos y no dicen nada es porque claramente siguen buscando encubrir el hecho a pesar de que hasta el delito está prescrito. Según esta profesional que les comenté, ellos por ahí no pensaron en que la obra los iba a descubrir, en que esa obra iba a terminar hallando los restos de Diego. O por ahí pensaron que ya no quedaba nada de los restos. Y que esto puede ser porque no todo el mundo tiene conocimiento de, no sé, sobre el proceso de descomposición de un cuerpo. Tranquilamente podrías pensar que ya no queda nada. Podrían haber googleado, sí, pero no sé, pienso que por ahí ponerse a googlear algo así sería como inspeccionar mucho en algo espantoso de tu pasado que había quedado por ahí olvidado. Algo de que capaz quedó entre toda la familia como que no se iba a hablar más del tema y quizás jamás se vuelve a tratar el tema dentro de la familia. O por ahí pienso yo que podría ser como vimos en otros casos, que como habían logrado que nadie los descubra durante 40 años, ni ahí se pusieron a pensar que ahora sí los iban a descubrir. Como que ya ellos vivieron todo este tiempo como con esa seguridad y ese ego de decir: nosotros lo hicimos y nadie se enteró y lo tenemos aquí y nadie sabe. Por ende, por ahí no dedujeron que esa obra, esa medianera que estaban haciendo iba a terminar develando su secreto. Pero ¿quiénes pueden llegar a ser los culpables? La profesional dice que ella cree que no fue la madre, por ejemplo, de Graf. Que al menos no piensa que una mujer sola haya podido hacerlo porque le hubiera faltado fuerza. Recordemos que si bien Diego era como menudito, él era deportista y bueno, al fin y al cabo era un hombre. Y el hombre de por sí tiene más fuerza que la mujer. Pero la criminalista dice que sí piensa que un hombre pudo haberlo hecho solo. Señala también este tema de las motos. Cree que pudo haber existido una especie de pelea relacionada a esto. Por ejemplo, con alguna pieza que uno le quiso vender al otro y no llegaron a un acuerdo o algo así. Que habría que ver, para intentar determinar esto, la regulación emocional de la persona. Por ejemplo, el padre de Graf o el propio Graf. Por ahí, una situación que quizás no era tan grande los hizo como saltar, los hizo enojarse de más y terminaron quitándole la vida a Diego. Yo personalmente no sé si siento que haya sido un tema de las motos nada más. Creo que puede haber algo mucho más profundo. Pero obviamente puede ser, esta es simplemente una opinión personal. A mí me resulta llamativo, además de lo del acto fallido que vimos en el video anterior que hizo Graf, de casi decir abusador en vez de abogado, me resulta llamativo que Diego no haya especificado a dónde iba. Puede haber sido porque simplemente era un chico reservado y listo.
Pero por ahí había otro motivo para no decirlo, porque quizás estaba teniendo encuentros amorosos, no sé, algo así con Christian Graf. Y como era el momento en donde, a ver, con suerte, hoy los adolescentes le dicen a sus padres que por ahí les gusta alguien de su mismo sexo. Mucho menos iba a pasar en esa época donde había tanta represión. Entonces, me da, ¿no? Pienso como que es lógico que Diego haya dicho, me voy con un compañero, me voy a buscar una tarea, a las personas, porque no les quería decir la verdad, que iba a tener un encuentro con alguien con quien estaba saliendo y lo que sea. Y ese encuentro terminó muy mal por algún motivo que no sabemos. Siento que por ahí el móvil puede ir por ese lado, pero bueno, la verdad no sé, eso es simplemente una opinión personal. Pasemos entonces a las últimas novedades. ¿Qué estuvo pasando en estos días con este caso? Se dice, como les comentaba al inicio, que están intentando buscar más huesos en la casa de los Graf. Cuando encontraron el cuerpo de Diego, recordemos que este no fue hallado completo. Faltaban partes, entre ellas aparentemente el cráneo. Por eso, sobre todo, se decía que una persona sin los conocimientos necesarios no habría podido deducir que se trataban de huesos humanos cuando fueron encontrados los restos. Ante toda esta situación y para lograr hacer que más o menos se avance un poco más en este caso, los abogados de la familia de Diego hicieron los siguientes pedidos. Solicitaron utilizar un georradar en el jardín de los Graf para buscar más huesos o pertenencias de Diego, o más huesos que por ahí no sean de Diego. ¿Qué es un georradar? Este elemento que quieren utilizar para hacer esta investigación. Es un instrumento que se utiliza para investigar o detectar objetos, estructuras, entre otras cosas, por debajo del nivel del suelo. Digamos, vos lo pasás, así como pueden ver en el video, y te dice a través de un software si se encuentra algo enterrado ahí o no. Un georradar puede detectar objetos y estructuras enterradas, como por ejemplo tuberías, cables, huecos, cimentaciones, además de variaciones en el suelo, como por ejemplo fracturas, anomalías geológicas, siempre y cuando estos reflejen las ondas electromagnéticas utilizadas por el equipo. Entonces van a tratar de buscar los restos de Diego que faltan, objetos que por ahí él tenía ese día que podrían, no sé, por ahí ser una pista extra para el caso, pero también van a tratar de ver si no hay más restos humanos. Porque a ver, si hay un cuerpo tranquilamente podrían haber dos. No sabemos con qué nos estamos enfrentando, no sabemos cómo era esta familia, por qué le hicieron lo que le hicieron a Diego. Y siento que, bueno, ya que están, no estaría de más ver si no hay restos de otra persona, ¿no? Por lo que sé, la fiscalía a este pedido respondió de forma afirmativa, como que está de acuerdo con que se haga esa investigación. Pero los abogados de la familia de Diego hicieron más pedidos además de este. Además, solicitaron rastrear el email del llamado anónimo al 911. Tengo un video explicándoles al detalle todo lo que pasó con este llamado, por si lo quieren ir a ver. Pero en resumen, se trató de un hombre que llamó al 911 el día en el cual fueron encontrados los restos de Diego, justamente para denunciar ese hallazgo. Según él, estaba viendo desde su ventana o desde alguna altura cómo sacaban restos humanos y tenía miedo de que se deshicieran de ellos como si nada. Este llamado fue muy extraño por varios motivos. Por un lado, ¿cómo sabía el hombre que esos eran restos humanos y no de animal u otra cosa? Porque como les dije, aparentemente no se encontró el cráneo, entonces era muy difícil para una persona que no sabe, que no tiene conocimientos en medicina ni nada similar, deducir que esos eran restos humanos. Imagínense ustedes desde una altura, desde un balcón o una ventana, viendo el patio de los Graf. Menos vas a notar. Con suerte si vas a distinguir que son restos, que son huesos, no sé. Por otro lado, el sujeto en esta llamada dio detalles muy precisos sobre quién podría ser el dueño de esos huesos. Dijo que los mismos podrían llevar enterrados ahí como 40 años, porque las casas de ahí eran muy viejas, estaban construidas desde hace mucho tiempo. Pero fue mucha coincidencia cómo dedujo la cantidad de años exacta, porque como sabemos, Diego estuvo cerca de 40 años ahí enterrado. Sí dijo esta persona que hizo el llamado que dedujo que podría llegar a ser algunos de los desaparecidos en la época de la dictadura. No obstante, la precisión de los datos llama la atención de todas maneras. Por todo esto, muchos se preguntaron, ¿quién es este hombre? ¿Desde dónde efectivamente estaba viendo que sacaban los restos? ¿Qué es lo que verdaderamente vio? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Es simplemente un testigo o algo más? Porque
Algunas investigaciones revelaron que aparentemente hay más compañeros de Diego y de Graf que vivían por esa zona. Entonces esto me lleva a pensar, ¿no será que por ahí Graf tiene un cómplice, tuvo un cómplice, que otro de los compañeros sabe lo que pasó y quizá fue el mismo que hizo el llamado 911? Bueno, no sé, esta llamada fue muy extraña. Y por eso los abogados ahora de la familia de Diego, que se haga un rastreo para determinar quién fue la persona que hizo verdaderamente ese llamado e investigarlo. Otra cosa que pidieron los abogados fue realizar entrevistas a las familias del barrio de Coglan para reunir datos sobre la familia Graf. Y esto es algo que, como yo les comenté en el video de la llamada, que sentía que podría ser como muy enriquecedor para el caso. No entendía incluso por qué no se había hecho hasta el momento. Siento que es muy importante hablar con los vecinos sobre qué saben, qué recuerdan, qué, no sé, impresión tenían ellos de los Graf. De verdad, uno nunca sabe qué podría llegar a saber un vecino que por ahí está hace años viviendo ahí. Además, hablando de los Graf, los abogados de la familia de Diego solicitaron informes socioambientales de esta familia. Es decir, buscan conocer cómo era el entorno y la vida en general de la familia Graf. Otra cosa que solicitaron fue intentar comprobar si es legal la separación de Graf con su primera esposa. Esto no se sabe muy bien por qué lo pidieron, pero algún motivo deben tener claramente. Otro pedido es peritar postes y alambrados para determinar antigüedad y cambios en la medianera. Esto sí lo considero también muy importante porque, como sabemos, Graf dijo que esa parte específica donde fueron encontrados los restos de Diego antes le pertenecían al terreno de al lado, porque en esa época no estaba como bien marcado el límite. Entonces siento que es muy importante ver si se puede comprobar esto. Además quieren buscar archivos de televisión de los 80 porque se dice que la división del colegio a donde iban Diego y Graf asistió a un programa de la época que se llamaba Si lo sabe cante. Si lo sabe cante era un programa de televisión conducido por Roberto Galán que permitía a personas comunes presentarse y cantar, ofreciéndoles un momento de fama. El público decidía quién ganaba a través de aplausos, y los premios incluían objetos como una medalla o la entrega de un canario, un elemento característico del show. Y reanudamos la ronda, señoras. Vamos a la segunda parte. Ya aparece el número 8. Qué gusto, señor. ¿Qué tal, Galán? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, mi nombre es Fernando, voy a cantar, le mando un beso grande a todo este público que es espectacular. Bárbaro, que me hice muchos amigos en la semana, bueno, y un beso también al participante número 7 que cantó muy bien. Voy a cantar un tema de Nino Bravo, que se llama Te quiero, te quiero, te quiero. Estoy un poco nervioso, se nota. Y bueno, Dale la canción, dale, es lo que está buscando Zelda. Bueno, según dicen los abogados de la familia Fernández Lima, aparentemente como el curso, ¿no?, donde estaban Diego y Graf fue a participar a este programa. Entonces estaría buenísimo a ver si lo pueden encontrar a ese episodio, porque quizás podamos ver a Diego y a Christian Graf juntos y se puedan distinguir más o menos cómo era su relación, la relación entre ellos, si se hablaban, si no se hablaban, si parecían amigos. Creo que sería importantísimo encontrar ese archivo. También los abogados pidieron planos e imágenes satelitales de la casa de los Graf. Muy importante, porque podríamos tener planos de la época y corroborar quizás con ellos en dónde estaba realmente el límite entre las dos propiedades. Identificar, también pidieron a los titulares y movimientos de las propiedades de toda la manzana. Esto también me parece bien porque, como sabemos, podría llegar a existir algún cómplice, algún otro sospechoso que vivía por la zona, y también estaría bueno ver quién era esa familia que vivía en aquella época en la casa de al lado, la que alquiló Cerati años más tarde, porque lamentablemente no se sabe quiénes son y podrían ser testigos muy importantes ellos. Creo que igual ya fallecieron los dueños, pero a ver, si se los puede encontrar y si llegan a estar con vida, siento que su testimonio podría ser muy importante. No sabemos si ellos vieron algo, distinguieron algo en esa época. Importante también ese pedido. Entonces, como le comenté, lo solicitaron los abogados de la familia de Diego Fernández Lima, porque el fiscal, según se dice, no está haciendo prácticamente nada por este caso. Incluso eso lo dijo el propio abogado también de Graf.
que el caso se estaba moviendo de una forma muy lenta y es por este tema, porque el fiscal no está trabajando prácticamente en el caso. Y es por esto también que ya casi ni se habla de este caso en los medios, porque casi no hay novedades y es porque no se activa, la investigación no está avanzando. Así que esperemos que este nuevo pedido que hicieron los abogados lleve a que se pueda encontrar algo que se movilice un poco más el caso, porque, o sea, no puede ser que quede esto así, que hayamos hecho este descubrimiento y quede todo así, que la familia de Diego siga sin respuestas. O sea, no nos podemos olvidar de que existe esto, de que esto está pasando. Como yo les dije, cada tanto voy a ir trayéndoles videos o recordatorios de este caso para que no quede en el olvido. Y bueno, si no hay como nada importante, así ninguna actualización como esta, digamos, en el próximo video sí les voy a estar trayendo toda la información que pude encontrar sobre el padre de Diego, sobre su historia y cómo buscó a su hijo incansablemente hasta que la muerte lo encontró de una forma misteriosa, ¿no? Que podríamos considerar hasta sospechosa. En el último tiempo, el fiscal a cargo del caso de Diego Fernández Lima salió a responder a los pedidos que vimos en el video anterior que había hecho la familia de Diego. Y las declaraciones del fiscal dejaron mucha tela para cortar. En primer lugar, sobre el pedido de utilizar un georradar en la casa de los Graf para descartar que para intentar encontrar los restos de Diego que faltan o quizás otros restos humanos de otra persona diferente, el fiscal fue muy claro con su respuesta y dijo que no es necesario hacer este procedimiento porque cree que el equipo de antropología forense ya hizo el trabajo suficiente. Sin embargo, como sabemos, faltan todavía restos de Diego y la familia quiere ver si se pueden encontrar los mismos. Así como también estar seguros, como les decía, de que no hayan restos de otra persona más ahí en el jardín de los Graf. Porque donde hay uno podrían llegar a haber dos. No sabemos con qué nos estamos enfrentando, con qué tipo de familia, así que vaya uno a saber. Pareciera con esta declaración que el fiscal se estuviera poniendo del lado de Graf, pero en realidad no es así. Al contrario, él aseguró que no está de acuerdo con el sobreseimiento en el delito de encubrimiento, porque para él Graf sí es responsable de haber ocultado lo que estaba pasando en su propia casa. Sabía muy bien que esos restos estaban enterrados ahí y lo quiso esconder desde el primer momento. Según el fiscal, es verdad que no lo condenan a Graf pruebas materiales en sí, pero sí su actitud, sobre todo la pasividad con la que él reaccionó ante el hallazgo del cuerpo. Mientras por ahí cualquiera se hubiera, no sé, sorprendido o impactado al darse cuenta de que habían restos humanos enterrados en el patio de su casa, Graf se mantuvo bastante indiferente desde el primer momento. Casi como si no le importara, ¿no?, saber qué había pasado y por qué estaba ese cuerpo en su jardín. El fiscal cree que esa actitud es lo que más lo delata. Para él, esa indiferencia fue más bien un intento de dejar que todo pase desapercibido. Del otro lado, la defensa de Christian Graf insiste en que no hay pruebas reales que lo comprometan a su cliente. Hablan de que está habiendo una especie de persecución judicial y remarcan de que no existe ninguna evidencia clave de que Graf y Diego hayan compartido demasiado, más allá de haber sido compañeros de colegio. Pero para el fiscal ese detalle es más que suficiente. No necesita ver muchas más pruebas. Los dos iban al mismo colegio y el cuerpo de Diego apareció en la casa de los Graf. Punto. Ahí está la conexión. Ahora, en un momento le preguntaron al abogado, retomando este tema, del pedido de utilizar el georradar en el jardín de los Graf, y le preguntaron al abogado qué piensan tanto él como la familia de Diego, si creen que puede llegar a haber huesos o restos de otra persona enterrados ahí. Y el abogado contestó que ellos no tienen ninguna certeza de que esto sea así. El pedido del georradar más que nada fue no porque sospechen de la existencia de más cuerpos, sino porque, como les comentaba, aún faltan restos de Diego por encontrar. Y además, quizás en esa búsqueda pueda llegar a aparecer alguna pista nueva, un objeto, algún elemento que le pertenecía a Diego o lo que sea, que pueda darle más luz al caso.
por ahí puede llegar a aparecer algún elemento o algo que termine como de probar la relación de Diego con Graf, vaya a saber uno. Pero mientras los familiares de Diego piden que se siga investigando, Graf y sus defensores solicitaron que la causa se archive. Según ellos, no hay nada más que indagar aquí. En ese momento el expediente quedó como en una especie de encrucijada, ¿no? Por un lado, los abogados y los familiares de Diego, junto al fiscal, tratando de que la investigación continúe. Y del otro, Graf y su defensa presionando para que se cierre todo de una vez. Y lo más indignante era que al menos hasta ese momento parecía que la balanza se inclinaba a favor de los Graf y sus defensores. Y esto te daba una bronca porque lo que buscan obviamente es hacer que el caso quede así, como si nada hubiese sucedido. Y lo irónico es que el propio Christian Graf en la única entrevista que dio dijo, recordemos, que él quería que el caso se resuelva, no solo por la familia de Diego, sino también para que él pudiera tener paz. Pero entonces, si hubiera sido verdad que quería claridad en el caso, ¿por qué ahora insistiría en pedir que se archive la causa? Así estaba toda la situación hasta que finalmente surgió una noticia importante. En medio de todas estas idas y vueltas judiciales surgió la noticia de que la justicia ya pidió la declaración indagatoria de Christian Graf. Según trascendió, en octubre se llevará adelante una audiencia clave y la fecha marcada en el calendario es el día 17 de octubre específicamente. Ese día, Christian Graf ahora sí tendrá que sentarse frente a la justicia y dar explicaciones directas sobre todo lo sucedido. Desde cómo apareció el cuerpo de Diego en su casa, hasta todos esos intentos de justificar eso que él dio y su actitud extremadamente pasiva que tanto está cuestionando el fiscal. Este quizás puede llegar a ser un momento crucial para el avance de esta causa. Así que hay que esperar a esa fecha, el 17 de octubre, a ver qué pasa. Lamentablemente los medios de comunicación han abandonado, han dejado de hablar de este caso. En parte es entendible porque, bueno, son medios que se dedican a noticias en general, no pueden estar como al tanto todo el tiempo de los policiales. Y obviamente esa falta de atención mediática puede llegar a ser un poco peligrosa para este caso, porque así los pedidos de justicia van como perdiendo fuerza, ¿no? Por eso decía, creo yo, el hermano de Diego, espero que se siga hablando de este caso porque eso nos ayuda un montón a que las cosas avancen. Por eso es momento de que ahora que tenemos las redes sociales, de hacer un poco de ruido por este lado, de seguir hablando del caso para que el mismo se pueda seguir moviendo. O sea, esto no puede quedar así como si nada. Tenemos que intentar mantener viva la memoria de Diego, seguir exigiendo respuestas y no permitir que un caso tan grave quede enterrado en el olvido judicial y mediático. Así que yo, al menos en este canal, voy a continuar siguiendo este caso. Vamos a esperar entonces al 17 de octubre y mientras vemos si siguen surgiendo como noticias o temas para hablar, además del padre de Diego, que ya sé que les dije hace un montón, les voy a traer un video sobre eso, pero como ustedes ven, pasan muchas cosas y bueno, no doy abasto a veces con la cantidad de temas que tengo que tratar y por eso se me corren ciertos videos, pero ese video está bueno también para seguir hablando del caso y seguir manteniéndolo vivo, como les decía recién. Bueno, hablando de cosas de las cuales se hablan para mantener vivo el caso, quiero que se preparen para lo que van a ver, para la foto que van a ver. Bueno, seguramente la vieron en la miniatura quizás, pero bueno, ahora la van a ver grande. Es una foto que estuvo circulando bastante en redes sociales de Diego junto a Christian Graf. Y es esta imagen. Obviamente no es real, es una foto hecha con inteligencia artificial, pero tenemos que admitir que da mucha impresión verla la foto, ¿no? Porque está muy bien hecha, muy bien lograda por la IA. Aquí lo vemos a Diego no solamente con mejor definición y demás, porque las únicas fotos son de los 80. Aquí lo vemos mucho mejor y bueno, vemos al lado un Christian Graf creado por la inteligencia artificial joven, ¿no? Porque al menos yo nunca encontré fotos de él a esa edad, a los 16, 17, así. Y aquí la IA como que lo hizo de esa edad y lo puso, bueno, junto a Diego. Y la verdad es impresionante ver esta foto porque nos podemos como imaginar cómo habrán sido ellos a esa edad, pero también cómo habrán sido juntos.
y qué tipo de relación podrían haber tenido. Entonces, nada, es como muy impactante, por más de que no sea real, siento que es como, no sé, impresionante verla, como para darnos una idea de cómo por ahí fueron las cosas, como les decía recién, cómo habrán sido ellos. Hay, como vimos en el video anterior, supuestamente un video de un programa de televisión a donde fue como todo el curso de Diego y Christian Graf en su momento, por ahí por los años 80. Y se están pidiendo, los abogados de la familia de Diego sobre todo, están pidiendo que se consiga los archivos audiovisuales de ese programa en específico, porque ahí quizás salen los dos, Diego con Christian Graf. Y se puede llegar a ver, quizás uno nunca sabe si ellos tenían alguna relación, si no se hablaban, si cómo era el vínculo, no sé, siento que sería súper importante encontrar ese programa. Ojalá esté el archivo, yo creo que debería estar, y bueno, que pueda llegar a la justicia porque puede tener información clave. Muy impactante la foto, la verdad a mí me impresionó mucho cuando la vi, por eso se las quería mostrar. Y bueno, además comentarles todas estas actualizaciones, todo esto que estuvo pasando en los últimos días con respecto a este caso. Iniciando con el caso de Diego Fernández Lima, ahora que todo nuevamente parece volver a apuntar hacia Christian Graf, su defensa apareció con una teoría inesperada. Ellos hace bastante están queriendo como señalar, digamos, como principal sospechoso al último sujeto en ver con vida a Diego. Sabemos que él fue un joven, bueno, quien era un joven en ese momento, que lo vio a Diego presuntamente bajándose del colectivo en la esquina de Monroe y Nahón, a tan solo 5 cuadras de la casa de los Graf. Nosotros hicimos en este canal todo el recorrido que debió haber hecho Diego desde esa esquina justamente donde lo vieron por última vez hasta la casa de Graf, y son efectivamente unas 5 cuadras más o menos. La cuestión es que bueno, ahí lo vieron por última vez a Diego, fue este joven que era como compañero de él en el club de fútbol. Cuando lo distinguió, Diego le gritó porque lo vio desde otra esquina y le dijo Gaita, así porque ese era el apodo de Diego, le decían Gaita a él. Diego lo saludó y después continuó con su camino, que todos creemos era hacia la casa de Christian Graf. De ahí nunca más se volvió a saber más nada de él hasta ahora, ¿no? Entonces la defensa dice, no entiendo cómo no están apuntando todos al compañero del club de fútbol de Diego, quien fue la última persona en verlo. Lamentablemente, como vimos en otros videos, él ya falleció hace un par de años de COVID aparentemente. Vimos en un video como una dedicatoria que le habían hecho los del club de fútbol y demás. Y por eso, lamentablemente, no puede hoy en día hablar, contar su versión de los hechos y dar más información, posiblemente sobre cómo fue esa última vez en la que vio a Diego. Además de haber sido él, este hombre, la última persona en verlo con vida a Diego, no hay otra cosa que lo conecte a él con la desaparición. No es como en el caso de Christian Graf, que bueno, literalmente apareció el cuerpo de él en su jardín y que además eran compañeros de colegio. En este caso no. Simplemente esta persona contó que lo vio a Diego en esa esquina, lo saludó y punto. No hay más conexión con los hechos. Aún así, los abogados de Graf sostienen que su teoría principal para ellos es que este hombre junto a otra persona que aún no está identificada, que no pueden especificar, fueron quienes realmente le quitaron la vida a Diego. Piensan que no sé, le tendieron una trampa, lo que sea, lo asesinaron y después fueron a enterrarlo en la casa de al lado de donde vivía Graf, que sería la vivienda donde estuvo Cerati un par de años. La defensa desde un principio intentó plantear esto, que en realidad los huesos habían sido enterrados en la casa de al lado, justamente no en la de los Graf, porque según ellos la medianera no estaba como bien definida, entonces tranquilamente los restos podrían haber estado en la casa vecina. Entonces esta teoría como más detallada que están queriendo plantear sigue esta misma línea. El tema es que, como ustedes ven, sigue sin tener mucho sentido ni coherencia, porque habría que ver primero dónde le hicieron eso a Diego, cómo movieron después el cuerpo a esa casa, cómo accedieron al jardín de esa casa, entraron, no entraron, conocían a alguien de ahí. Justo se dio la coincidencia además de que la misma está al lado de la de los Graf.
siendo que Christian era compañero de colegio de Diego. Es como obviamente una teoría bastante descabellada, pero el tema es que no hay mucho que decir para intentar defender a Christian Graf. Es como muy evidente que algo tiene que ver él o su familia en el caso. Pero bueno, siguiendo por este lado de que ellos sostienen, los defensores de Graf, que el cuerpo en realidad apareció en la casa de al lado, les respondieron a los abogados que están trabajando para la familia de Diego sobre este pedido que hicieron ellos de utilizar un georradar en la casa de Graf para seguir investigando en el jardín y ver si pueden encontrar más huesos o más evidencia, más cosas de Diego y demás. Dijeron los defensores de Graf, bueno, si van a pedir que se utilice un georradar en la casa de mi cliente, también háganlo, utilícenlo en la casa de al lado. Porque nosotros creemos que los huesos fueron enterrados originalmente ahí, por ende podría haber más restos ahí u otro tipo de evidencia de igual manera. Esto puede tener sentido porque si quieren usar un georradar, ya que están, bueno, investiguen también, úsenlo en la casa de al lado, uno nunca sabe. Sí, obviamente sigue siendo un poco difícil de creer el hecho de que los huesos puedan haber llegado a estar en la casa de al lado, pero bueno, como les digo, ya que están en el lugar, bueno, que lo usen también en el patio de esa casa. Afortunadamente el fiscal opina de una forma muy diferente a la de los abogados de los Graf. Como sabemos, el fiscal logró finalmente que Christian Graf sea sometido a una declaración indagatoria. Ahora salió mucha más información sobre la misma. Efectivamente, el juez Litvak, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 56, decidió citar a declarar a Christian Graf. La audiencia, como les comentaba un poco en el video anterior, está prevista para el día 17 de octubre y podría ser una de las más importantes en lo que va del caso hasta ahora. En su dictamen, el fiscal fue muy claro. Aunque todavía no pueden determinar quién fue el autor del homicidio, sí está totalmente comprobado de que a Diego lo asesinaron y después lo ocultaron su cuerpo en una vivienda, ya sea en la de los Graf o en la de al lado, supongamos. Y para el fiscal también está totalmente claro que Christian Graf intentó cubrir ese hecho mediante todas las maniobras que hizo para obstaculizar la investigación. Para el fiscal no importa si, por ejemplo, los peritos no pueden establecer exactamente cómo falleció Diego, hace cuánto tiempo, ni nada. Para él, el hecho de que el cuerpo de Diego haya aparecido en la casa de los Graf ya es motivo suficiente para investigar a fondo a todos los miembros de esa familia. Entonces, Christian Graf va a ser investigado por 2 delitos muy graves. Uno, el de encubrimiento agravado, que puede tener una pena de 1 a 6 años de prisión. Y además también está el delito de supresión de evidencia, que es castigado con hasta 4 años de cárcel. Obviamente sí, es muy poco a comparación de la pena que le darían si el caso del crimen de Diego no estuviera prescrito y pudieran comprobar, por ejemplo, que él le quitó la vida. Seguramente le darían una cadena perpetua. Pero bueno, ante nada, al menos hay que aferrarse a esa posibilidad, ¿no? Como vimos, la causa por el crimen de Diego en sí está prescrita. Por ende, lo único que queda es intentar probar esto, que Christian Graf sí buscó encubrir el hecho de que tenía un cuerpo ahí en su patio. Y bueno, que se haga aunque sea un poquitito de justicia. Eso más allá, obviamente, de intentar descubrir la verdad que hay detrás de todo este caso. ¿Quién le hizo eso a Diego? ¿Por qué? Y realmente cómo se dieron los hechos. Entonces, con esta nueva citación indagatoria, Christian Graf vuelve a estar totalmente en el centro de la escena judicial. Lo que diga o lo que no diga el próximo 17 de octubre podría marcar literalmente un antes y un después en la historia de este caso, del caso del crimen de Diego Fernández Lima. La identificación de los restos de Diego Fernández Lima fue casi un milagro dentro de un océano de casos que hoy en día hay sin resolver. En Argentina hoy no existe un registro oficial que indique cuántas personas desaparecieron en democracia. Los números son simplemente estimaciones y nadie puede asegurar qué tan cerca están de la realidad, digamos. Tampoco existe hoy en día un sistema nacional que, por ejemplo, conecte los restos óseos sin identificar, los llamados NN, ¿no?, con denuncias de personas desaparecidas en todo el país. Y esa falta de coordinación tiene un precio altísimo. Hay decenas de casos
como el de Diego, por ejemplo, que hoy en día están sin resolverse. Miles de cuerpos, por ejemplo, de los cuales no se tiene identidad y miles de personas desaparecidas. Simplemente porque no existe una base de datos unificada que permita como cruzar esas informaciones. El caso de Diego fue verdaderamente una excepción, algo muy particular que sucedió, pues su identificación se logró gracias a una serie de hechos y circunstancias muy locas. Primero, gracias a la difusión mediática, porque como Cerati había vivido en la casa de al lado, se difundió muchísima información sobre ese cuerpo encontrado, edad, objetos hallados con él, etcétera, etcétera. Y fue gracias a eso que el sobrino de Diego logró percatarse de que capaz podía tratarse de su tío. Fue él quien se comunicó con el equipo argentino de antropología forense, el EAAF, y finalmente, gracias a que su madre accedió a donar una muestra de sangre para realizar los análisis de ADN, fue que se pudo confirmar que efectivamente esos restos encontrados en la casa de al lado de Cerati, que hoy en día sabemos que es de los Graf, eran los de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984. Fue todo ese proceso, la mediatización, que justo el sobrino lo vio, que se comunicaron, que se tomó el ADN y todo, que se pudo dar con la identidad de la víctima. O sea, fue un suceso extraordinario, de verdad. Mariana Segura, arqueóloga y directora para Sudamérica del EAAF, justamente dijo: el caso de Diego se resolvió a una velocidad inusual. Esos casos los podemos contar con los dedos de una mano. Obviamente con resolver se refiere al hecho de que se descubrió, como les decía, la identidad de la víctima, porque en sí no es un caso resuelto, ya que aún no tenemos al culpable y mucho menos una decisión por parte de la justicia. Es una de las instituciones más reconocidas del mundo en su especialidad. Nació durante los años más oscuros de la historia argentina. Fue creado para identificar a las víctimas de la dictadura militar. Pero con el tiempo y cuando terminó la dictadura y todo eso, su trabajo se amplió. Y hoy en día intenta ayudar justamente a encontrar personas desaparecidas en democracia. Es por todo este problema que les comenté de que no hay una conexión entre una cosa y otra y por eso no se pueden identificar fácil a las víctimas, cerrar casos de personas desaparecidas y demás, que el equipo ahora está creando una base de datos federal, algo que nunca existió en Argentina. De un lado incluirán los nombres de todas las personas que están siendo buscadas en el país. Y del otro, los cadáveres sin identificar, los conocidos como NN. Y lo más importante, esta base de datos va a permitir cruzar dicha información. Básicamente lo que está haciendo falta ahora. La idea es muy simple. Por ejemplo, si alguien busca a una persona desaparecida con, por ejemplo, no sé, un tatuaje particular, y en algún lugar del país aparece un cuerpo con ese tatuaje, el sistema puede como saltar y darte una hipótesis de identidad. Bueno, como les comentaba, el equipo está trabajando en crear este sistema y según se cuenta, su base de datos hasta el momento reúne más de 5.500 registros de cuerpos sin identidad y 6.600 reportes de personas desaparecidas en democracia. La información se va a alimentar y se alimenta de diferentes fuentes: organismos del Estado, entidades provinciales, organizaciones civiles, reportes de prensa y también de redes sociales. Todos los datos cuentan literalmente. Pero bueno, todo este trabajo, según cuentan, recién empieza. El registro es muy reciente y aún no incluye tantos casos, digamos. Pero lo que sí es seguro es que hoy en día faltan identificar a miles de personas en Argentina y que cuando todo esto se complete seguramente se le va a poder dar cierre o se le va a poder llevar respuestas a muchas familias a las cuales les falta hoy en día un ser querido. Y el hecho de que el caso de Diego Fernández Lima haya sido tan mediático y muestra la importancia de la necesidad de un proyecto así, puede hacer que justamente todo ese trabajo se acelere, porque hoy en día toda la sociedad es consciente, o va a empezar a ser consciente, justamente de lo importante que es. Porque además no puede ser, si nos ponemos a pensar, que tenga que pasar todo lo que sucedió en el caso de Diego para llegar a la identidad de una persona. Si este caso no se hacía mediático por lo de Cerati, por las redes sociales, por la prensa y todo, por ahí nunca descubríamos que se trataba de Diego. Es lo más probable que haya pasado y va a quedar como un NN. Así que esperemos se pueda avanzar en ese proyecto y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda el día 17 de octubre durante la audiencia de Christian Graf y bueno, también vamos a ver si pasa algo interesante antes de eso, pero claramente hay muchas expectativas puestas en esa audiencia y en verdad significa como un pequeño paso más en la investigación de este caso.